de las hermanas que nos ayude hoy a leer el devocional de este día 9 de abril, por favor? Buen día. Gracias, hermana. Bien, pues. Nombre sobre todo nombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:8-9. En cierto sentido, el mejor resumen del mensaje de la Biblia y la verdad más fundamental de este universo es simplemente esta: Jesucristo es el Señor. La mayoría de los teólogos coinciden en que el nombre al que Pablo se refiere en el versículo 9 solo puede ser Señor. Filipenses 2:11. Aquí la palabra griega traducida Señor es Kyrios, que también se utiliza como traducción del nombre divino de Dios, Yahvé, más de 6.000 veces en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. El nombre que se traduce en versiones modernas como Señor, el uso, el uso implícito del nombre divino de Dios por parte de Pablo enfatiza la divinidad de Jesús justo después de recordarnos su humillación durante su tiempo en la tierra. Compuesto por 4 consonantes, YHWH, Yahvé, es básicamente impronunciable en hebreo. Y a propósito, pues los judíos no se atrevían a pronunciar este nombre divino de Dios con sus labios. Sin embargo, Yahvé, el Dios indescriptible, vino a la tierra como Cristo encarnado y se reveló a los hombres. Fue humildemente a la cruz y luego fue elevado al lugar más alto, su lugar legítimo, y se le dio este nombre sobre todo nombre. Dice un comentarista: Él ha cambiado el nombre inefable de un nombre pronunciable por el hombre y deseable por el mundo, por todo el mundo. Es el que lleva este nombre, la majestuosidad de Dios. Se reviste de ropas de misericordia. Las profecías del Antiguo Testamento refuerzan esta idea en Isaías 45. Dios da una descripción que se aplica exclusivamente a sí mismo. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Isaías 45:21. Pablo, quien fue oponente de Cristo y sus seguidores, aplica esta misma descripción a Cristo haciendo una impresionante declaración de su deidad. Señala que Jesús ha sido exaltado públicamente a la posición que le correspondía por derecho, aún antes de venir a la tierra a sufrir la humillación en nuestro nombre. Ahora está sentado a la derecha del Padre. Su majestad está a la vista de todos los que lo conocen como Salvador. Su identidad ineludible. Solo Dios es Salvador y Jesús es perdón. Su identidad ineludible, solo Dios es el Salvador y Jesús es ese Salvador de quien se dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Años después de que a Pablo se le abrieran los ojos a la verdad sobre quién es Jesús, todavía podemos captar una sensación de reverencia y amor en sus palabras a los filipenses. Jesús es el Señor. Él posee el nombre sobre todo nombre. Pablo nunca permitió que la familiaridad con esta verdad generara complacencia. Nosotros tampoco debemos hacerlo.
Haz una pausa ahora y permite que cada palabra te impulse a una alabanza asombrada de de este hombre, Jesús, el Salvador de su pueblo. Cristo, Pastor, el Rey escucho. prometido desde la antigüedad, es el Señor, el Dios indescriptible y revelado, y puedes llamarlo hermano. Hebreos 2:11. Para profundizar, Apocalipsis 1, 9, 20. Gracias, hermana. Buenos días para todos. Que Dios les bendiga. Bueno, hoy nos corresponde, como todos los días, eh, un devocional retador, un devocional que nos lleva a pensar, a analizar acerca de cómo vivimos nosotros esta nueva vida. Y dice el La Señor escucho. en Isaías: porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Más adelante, en el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Contemplas su gloria, te deleitas en su gloria, No vives te en su escucha. gloria. Perdón, perdón. Ahí me escuchan mejor. Sí, Ale, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Eh, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que le corresponde al único del Padre, al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la pregunta con que iniciamos es: ¿contemplas su gloria? ¿Vives su gloria? ¿Te deleitas en su gloria? ¿Esperas su gloria? Nombre sobre todo nombre. Hoy vamos a considerar. Recordemos que cuando hablamos hace algunos días sobre considerar, estábamos en el, en el escenario de la coinonía, que considerar es pensar en el otro como hijo de Dios, como mi prójimo, mi hermano, mi Pastor, hermana espiritual, silencio. mi hermano, mi hermana espiritual. Y de esa forma, entonces, hacerle el mayor bien, lo cual es amarlo, es decir, hacer intencionalmente cosas para ayudarle a parecerse más a Cristo. Hoy vamos a considerar a Cristo, pero para eso vamos a ir un poquito a la historia de, haciendo referencia a algunos personajes del primer siglo y a unos personajes de este antepenúltimo siglo. Dice Clemente I, quien fue obispo de Roma en el año 96 después de Cristo, dijo: debemos esperar cada hora el reino de Dios, aunque nosotros no sabemos el día. Policarpo, año 108 después de Cristo, cuando era obispo de Esmirna, recuerdan Esmirna, una de las iglesias mencionadas por Juan en el libro del Apocalipsis, que de hecho vamos a estudiar un poquito hoy. Antes de ser quemado en la hoguera dijo: Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con Él. Ignacio, quien fue obispo de Antioquía y según dicen los historiadores, fue el sucesor del apóstol Pedro, dijo: considerad los tiempos y esperadle. Ahora vamos a adelantarnos un poco más a mediados del siglo pasado, en donde el doctor John R. Mott, en 1955, un misionero, después de concluir un viaje alrededor del mundo, dijo lo siguiente: la era más peligrosa que el mundo ha conocido es la presente. Cuando pienso en la tragedia humana como la vi y la sentí, en la que los ideales cristianos han sido sacrificados por intereses ocultos y egoístas, se me ocurre que Dios debe estar preparando
el camino para una inmensa acción directa. Y recordemos que el libro del Apocalipsis es lo que nos cuenta, la acción directa de Dios sobre su creación. El gran estadista inglés Winston Churchill, antes de morir, el tiempo que nos queda es corto. El señor Luz, quien fue propietario y editor de la revista Life, Time y Fortune, quienes dictaron de alguna manera la economía y la cultura en este país y en general en el mundo occidental, dijo en una ocasión que en su juventud, siendo hijo de misionero presbiteriano en China, él y su padre a menudo discutían sobre la segunda venida de Cristo, porque él Te pensaba, escucho. ¿el resto me está escuchando bien? Sí, mi hermano, escuchamos. Es que hay una hermanita que tiene el micrófono abierto. Ok, ok. Entonces, el propietario editor de estas revistas, quien fue hijo de misionero presbiteriano, discutía con su padre sobre la segunda venida de Cristo. Y él pensaba que los que pensaban y proclamaban esta segunda venida eran unos religiosos fanáticos. Pero al final de sus días, citamos, sin embargo, me pregunto si no había algo de cierto en esta posición después de todo. El doctor Raymond B. Fosdick, quien fue el presidente de la Fundación Rockefeller, que le ha hecho tanto daño a este planeta, dice al final de sus días, a muchos oídos les llega el ruido de las pisadas del juicio, el tiempo es corto. H. G. Wells, un escritor muy prolijo, no creyente, al final de sus días dice, este mundo se encuentra en las últimas, el fin de todo aquello que llamamos vida está a la puerta. El gran general Douglas MacArthur dijo, hemos tenido nuestra última oportunidad. También el expresidente Dwight Eisenhower dijo, sin una generación moral a través de todo el mundo no hay ninguna esperanza para nosotros. Vamos a desaparecer un día en el polvo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James D. Forrestal, dijo, en mi opinión, el estado de tensión continuará por el resto de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es un porvenir tenebroso, pero se aprecia un rayo de esperanza. Nuestras vidas terrenales pueden ser cortadas en cualquier momento por la voz del arcángel y la trompeta de Dios a la venida de Cristo, quien es anunciado por segunda vez a un mundo destrozado por las luchas, la envidia y la corrupción. Los hombres que han ocupado altos cargos han intentado proyectar sus reflexiones, mirando hacia el futuro, y sus conclusiones no podían ser más pesimistas, porque están convencidos de que irremediablemente se avecina algo. Ya nosotros sabemos el fin. Bueno, el inicio para nosotros. Nos preguntamos lo que dirían si hubieran vivido en nuestros días, en este siglo, como resultado de esa incertidumbre económica, social, de esa devaluación moral y ética, se ha producido un gran interés por las ciencias ocultas, los horóscopos, las cartas astrales, las sectas, los cultos, y cada vez estos cultos más extravagantes e irracionales. Quien no cree en Cristo es capaz de creer cualquier cosa, dice el pastor Michelin. Brujas, demonios, energía suprema, creación inteligente, trascendencia del aura, pero no en el Dios de la Biblia. Y cuando les preguntamos por qué no creen, ellos responden, no creemos en Dios porque no hay evidencia. Y solamente, pues hay que preguntarles o hay que decirles, mira una pintura, mira una escultura, mira una casa, mira un avión. Así esto haya sido creado hace muchos años y quizás sus creadores hayan muerto. Cuando tú ves la pintura, indefectiblemente tienes que aceptar que hubo un pintor. Cuando ves la escultura, indefectiblemente tienes que aceptar que hubo un escultor. Así no lo hayas visto, así no lo hayas conocido nunca. Cuando ves la casa, un constructor, cuando ves el avión, un ingeniero. Ahora, mira a tu alrededor, todo lo que te rodea, incluyéndote a ti, y es creación. Por ende, hay un creador. Así como las probabilidades de que un Te montón de chatarra, escucho.
Así como las probabilidades de que, mi hermana, yo creo que de pronto debe ser tu equipo, porque si solamente una no escucha y el resto sí, de pronto es el equipo que está molestando hoy. Así como las probabilidades de que un montón de chatarra tirada al aire se convierta en un Boeing 767, es exactamente las mismas probabilidades de que somos producto de una explosión o peor, que somos producto de la nada. Pero recuerda que solo cuando el Espíritu de Dios quita la venda por medio de la predicación de la palabra de Dios, solo en este momento hay un corazón nuevo y por ende una mente nueva que ahora es capaz de creer. Por eso no descanses de predicar la palabra de Dios. No te canses de considerar aquello que Jesús hizo y hace por los pecadores y por el mundo. Pero bueno, más que las palabras y las consideraciones de teólogos y personalidades, lo más importante es qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo determinante, pues es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que realmente importa. Vamos a tomar como base una porción del Apocalipsis, la que nos refiere el devocional del día de hoy, y vamos a decir que Juan escribió este libro en la isla de Patmos, cuando Domiciano se encontraba en el trono en Roma. Y cabe anotar algo importante, iglesia. Domiciano fue el primer emperador que ejecutó una campaña con todos los juguetes, con toda la regla en contra de Cristo. Y la iglesia respondió al ataque bajo el liderazgo del último apóstol, Juan, escritor del Apocalipsis. Nerón, antes de él, había matado a Pablo y a Pedro, pero los hizo considerándolos simples fanáticos religiosos, unos locos allá hablando de un Jesús. Pero realmente Nerón no sabía la trascendencia. Domiciano fue el primer emperador que llegó a comprender que detrás de este movimiento cristiano existía alguien, una figura enigmática, que era una amenaza real para la gloria del emperador. Él, él fue el primero en declarar la guerra a esta figura, pero también el primero en perderla. Y de hecho, fue un anticipo de lo que va a ocurrir. Cuando leemos el Apocalipsis, el resumen, que si son 1000, que si son 2000, que si viene, que si va, eso no es tan importante. Lo importante es que Cristo ganó, Cristo venció, y toda lengua, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Al final todos seremos creyentes, pero ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo para muchos. Los historiadores indican de manera específica la última parte del reinado de Domiciano, alrededor del año 96 después de Cristo, como el tiempo en que Juan recibió la revelación en la isla de Patmos, donde se encontraba exiliado por ese mismo emperador. Justino Martín, Irineo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría, Orígenes atribuyen unilateralmente la escritura del libro del Apocalipsis a Juan. Ver al Cordero como los letreros que marcan el camino para recordarnos que aquel que por sí mismo nos limpió de nuestros pecados, ahora es exaltado hasta lo sumo, y es ante Él, ante quien debe inclinarse toda rodilla y toda lengua debe confesar que Él es Dios. Cuando pensamos eso, cuando analizamos eso, indefectiblemente esta declaración nos lleva a adorar. Aleluya, porque el Cordero reinará aquí y ahora, como también en aquella nueva tierra. Y ese es el plan de Dios y el propósito de Dios. Ahora, el apóstol Juan, autor de este libro, comenzó diciendo que la visión le fue dada en la isla de Patmos. Domiciano, uno de los emperadores romanos más brutales que ha existido, le había enviado al exilio en esa isla, el lugar al cual eran llevados los prisioneros del gobierno romano. Allí, en ese lugar inhóspito, estuvo Juan, desde cerca del año 86 al 96. Pero lo que parecía ser la experiencia más dura, hostil y difícil para Juan, se convirtió para él en una antesala del mismo cielo. La impactante y magnífica visión que Juan tuvo en la isla de Patmos fue una visión del Cristo glorificado, Cristo en cuerpo glorificado, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe este libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que hace poco el pastor eh, Eduardo nos ilustró sobre esos temas. El Espíritu Santo está aquí desempeñando su función como parte de la Trinidad. Esa es la razón por la cual oramos, que Él, el Espíritu de Dios, tome las cosas de Cristo y nos las revele. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo con respecto al ministerio o trabajo del Espíritu Santo, aquello que venía a realizar en la tierra. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo iba a tomar las cosas de Cristo y nos las iba a revelar. Y esto es un ejemplo perfecto. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios es que podemos conocer a Cristo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, considera, ya puedes conocer, vivir, gozar a tu Señor, por cuanto el Espíritu Santo ya vive en ti. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así es que le estamos considerando a Él sacerdote, estamos considerándolo como es Él, que hizo Él. Mira, algunas consideraciones sobre Cristo. Solo a través de Cristo tenemos acceso al Padre, solo a través de Cristo son perdonados nuestros pecados, solo a través de Cristo la ira de Dios ya no está sobre nosotros, solo a través de Cristo nuestras oraciones son oídas y contestadas conforme a su voluntad y a su tiempo, solo a través de Cristo eres hijo. Y podríamos seguir considerando. Él intercede, justifica, glorioso intercambio, coherederos, vivimos vidas y vidas en abundancia. Ahora Juan escribió que él estaba en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan y le estaba mostrando a él este cuadro. El 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Iglesia, solo el Espíritu Santo puede revelar a Cristo a nivel de nuestro entendimiento. Nuestras mentes son limitadas. Es decir, si alguna cosa tú sabes acerca de tu Señor, no es porque eres especial, no es porque eres más inteligente, no es porque no, es solamente porque el Espíritu Santo que vive en ti te lo revela. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para ningún ser humano en el conocimiento de su Señor, en el vivir esa vida eterna aquí y ahora, porque no se necesitan calificaciones. O bueno, la única es ser pecador redimido y todos ya la tenemos y que el Espíritu Santo viva en nosotros. Entonces no hay ningún impedimento para que tú puedas presentar el Evangelio, puedas hablar de tu Señor, puedas vivir el Evangelio, porque ya tienes el Espíritu Santo. Él dijo: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y podemos agregar una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a su iglesia, lo hará de la siguiente manera. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y su voz será como la de un arcángel, su voz será como la de una trompeta. Juan tiene ante sí un cuadro emocionante del Señor Jesús. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre, que está vestido con ropaje que lleva a los pies y ceñido el pecho de un cinto. Los mencionados 7 candelabros de oro nos recuerdan los elementos sagrados y santos del tabernáculo. ¿Recuerdan por allá en el libro del Éxodo? El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo, su iglesia, debe ser una luz potente, un faro en el mundo. Es decir, ustedes y yo, si somos creyentes, deberíamos ser la luz del mundo. Deberíamos ser a quienes la gente ven. ¿Lo eres? ¿Eres luz en donde estés? ¿Eres luz en lo que haces? Por descripción de Juan, sabemos que él está vestido solo como puede ir vestido el sumo sacerdote. Podemos leer acerca de los exigentes y rigurosos requisitos del ropaje sacerdotal en Éxodo 28:2. Y dice al 4, y harás vestiduras sagradas a Aarón, a tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para los hijos, para que sean mis sacerdotes. Solamente con el Espíritu Santo es que pudieron hacer esas vestiduras. Mira, siempre es Dios, siempre la gloria es para Él. Allí se describe con detalle cómo debía ser la vestimenta, estas ropas especiales que representaban la justicia inherente de Cristo. El cinto que se menciona aquí cruza en el pecho. Según los escritos del famoso historiador Flavio Josefo, los sacerdotes se ceñían el cinto a la altura del pecho, aunque al final la costumbre era por la cintura. Esta escena nos habla acerca de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Él está en esta visión en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está haciendo? Está juzgando, evaluando y observando las iglesias. Él está juzgando a los creyentes para que la luz, su luz, la luz de Él, recuerda, nosotros somos pámpanos y esos frutos es el mismo Cristo. Es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Y si eso lo podemos entender hoy, vamos a estar bien. Este capítulo es muy importante porque la escritura no nos deja en la oscuridad en cuanto a lo que está haciendo en el presente tu Salvador. Se nos está indicando de una manera muy clara que Él está ocupado haciendo tres cosas. Primero, intercede. Tenemos la intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está ante ese altar de oro en el cielo, en el presente, ahora mismo, y hace intercesión por nosotros. Qué alentador es saber que tenemos un intercesor permanente, que a pesar de todo, que a pesar de nosotros mismos, nos escucha, nos ama, nos comprende y nos perdona. Él interviene, intervención de Cristo. No solo tenemos la intercesión, sino la intervención, porque Él salió del lugar santísimo al lavacro. Recuerden, el lavacro, Éxodo 30:19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por generaciones. Recordemos que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, pero Jesucristo aceptó por puro amor y obediencia a su Padre salir de la presencia de Dios para venir a este mundo. No solo habló el lenguaje humano del gran plan de salvación, sino que también lo ejecutó hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte y muerte de cruz, de las peores y de las más indignantes que han habido que había. Y una de las ocupaciones en la actualidad hoy es lavar, es limpiar a aquellos quienes le pertenecen. ¿A quién está lavando hoy? Aquellos que traen a sus pies, sus manos, sus ojos y todo su ser ante Él, confesando sus pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, los creyentes, si queremos mantener una fluida comunión con Él, también debemos confesar nuestros pecados y errores y omisiones. No solamente ese día que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, sino todos los días, porque Él nos está limpiando todos los días. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona alcanza misericordia.
familia, iglesia, importante. El Señor nos está limpiando, aún aquí y ahora. Él se deleita en perdonar, deleítate en pedir perdón, porque todos los días pecas, porque todos los días ofendes a tu Creador. Y si al final del día no haces el balance, no consideras a tu Creador, porque cuando tú consideras a tu Creador, lo único que sucede después es alabar, es glorificarle. Y recuerda que cuando confesamos nuestros pecados lo estamos glorificando porque Él se deleita en perdonar. Confiesa tus pecados, no tengas temor. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Inspecciona. Lo que Jesús está haciendo en el presente hoy también es inspeccionando. Está claramente indicando en la Escritura. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado inactivo, esperando a que llegue su momento de reaparecer, de que se abra el telón. No, 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 no. Cuando se nos dice que Él se sentó, nos indica, como nos contaba el pastor en algún momento, que Él completó esa tarea que tenía que hacer en aquel momento ya. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer para la redención de la raza humana. Y se sentó. Entonces, la tarea de redención aquí en la tierra ya. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá en los cielos para interceder, para limpiarnos una y otra vez y mantenernos a salvo, porque estamos en la palma de su mano y nadie nos arrebatará de allí. De modo que consideremos lo que nuestro Salvador ha estado haciendo aquí y ahora. Intercesión, intervención, inspección. En la visión de Juan, vio a Cristo en medio de los 7 candeleros. Estos candeleros representan a la nación de Israel. En el libro del Éxodo se nos describe el candelero de oro como el objeto más hermoso que había en el tabernáculo. El simbolismo y significado también resultan muy hermosos. El candelabro estaba labrado de oro macizo y del trono principal salían 3 brazos a cada lado. La copa de cada brazo tenía forma de una flor de almendro abierta en la que se colocaban las lámparas. Ahora, las lámparas representan el Espíritu Santo. El candelero de oro representa a Cristo glorificado, a Cristo, a la deidad. El candelero de oro sostiene las lámparas y las lámparas a su vez revelan su belleza y la gloria del candelabro. En este cuadro que Juan se nos describe en el capítulo 1 del Apocalipsis, Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo aún está en este momento y desea revelarnos a Cristo y toda su gloria. El Espíritu Santo desea fervientemente descubrirnos toda su maravilla y hermosura. Pero la actividad del Espíritu Santo también nos ayuda a vernos a nosotros mismos a la luz de su presencia, para que Jesucristo pueda inspeccionarnos. ¿Y cómo ocurre todo? A través del conocimiento del único Dios verdadero, por medio de la segunda persona de la Trinidad, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a través del Espíritu Santo. Entre más conocemos a nuestro Creador, más nos conocemos a nosotros mismos a la luz de la revelación por acción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, la lámpara, perdón, el candelabro, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que el candelabro se vea todavía más. Todo tiene sentido. Recordemos, el sumo sacerdote en el templo llevaba a cabo varias tareas. Solo él podía cuidar el candelabro. Los demás sacerdotes tenían otras responsabilidades, pero el sumo sacerdote encendía las luces de las lámparas. Era quien las llenaba de aceite. Era el único que limpiaba y cortaba la mecha de cada lámpara para que diera su máxima luz. Era el único que podía apagar la lámpara que comenzaba a humear. Ojo, apagar la lámpara es fuerte, que empezaba a humear. Ahora, en la visión, el Señor Jesucristo camina en medio de los 7 candelabros, es decir, en medio de su iglesia.
inspeccionando individualmente a los creyentes que la componen. Esto nos recuerda el texto del Evangelio de Juan capítulo 15, en el que Jesucristo explica la necesaria poda y la limpieza de los pámpanos de la vid. Esta es una de las razones por las que Él permite que pasemos ciertas pruebas, ciertas dificultades, porque quiere sacar un buen fruto de nosotros. Recuerda, nosotros somos los pámpanos. Cuando hablamos en el capítulo 15 de Juan, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que cada fruto que nosotros damos es el mismo Cristo, es la luz de Cristo, es Cristo mismo. Nosotros solamente somos unas vasijas, las cuales se llenan con lo más maravilloso y lo más espectacular. ¿De qué estás lleno, iglesia? ¿De qué estás lleno, hermano? ¿De qué estás llena, hermana? Súper importante que meditemos en el ministerio de la tercera persona de la Trinidad, que es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esta figura nos habla de la eternidad. Él es el anciano de días, Deuteronomio 7:9, y nos habla de su dignidad. Sus ojos como llama de fuego, su vista es penetrante, tiene el conocimiento perfecto, discernimiento infalible y escrutinio ineludible. Nada se escapa de Él. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él sabe los pensamientos que estás teniendo ahora mismo, lo que tuviste hace una hora, los que estuviste ayer, tanto los que le glorifican como los que no. Y mi hermano, si no te arrepientes, wow, wow, arrepiéntete, arrepiéntete, deleítate en arrepentirte y no te sientas avergonzado porque tienes esos pensamientos perversos. Simplemente ve delante de tu Señor y arrepiéntete y pídele que te quite toda esa basura de la cabeza, que te permita centrarte y concentrarte en quién es Él, qué hizo Él, qué va a hacer Él, y que todo lo demás se vaya yendo. Y por acción del Espíritu Santo así va a ser, hermano. Así va a ser, hermana. Pero si sigues neciamente en las noches viendo lo que ves, en el día viendo lo que ves, en el día hablando lo que hablas, y no está por ningún lado tu Señor y Salvador, bueno, hoy es un buen día para arrepentirse. Él sabe todo de ti y de mí. Él ve lo que ofrecemos como ofrenda, nuestro tiempo, talentos, bienes materiales. ¿Recuerda lo que estuvimos hablando el otro día? Él lo ve, Él lo sabe, mi hermano, mi hermana, iglesia. Él no tiene necesidad ni de mostrar cuando lo haces, ni de esconderte cuando no lo haces, porque Él está allí, porque a Él le pertenece tus talentos, tus bienes materiales, tu tiempo, tu vida es de Él. Él la compró a precio de sangre. Tú le perteneces. Punto. Recordemos la mirada del Señor Jesucristo a Simón Pedro después de que éste lo había negado. Pedro salió y lloró amargamente. Iglesia, Él te observa, Él te mira a todo momento, en toda circunstancia. A continuación, Juan observó que sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, ¿sí? Esto habla del juicio. El bronce se asocia a ese altar de bronce que había en el templo, que nos habla de su obra en la tierra, su muerte por nuestros pecados. Él está juzgando a aquellos que son suyos. Segunda de Corintios, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Tenía su diestra 7 estrellas, significa que tiene el control sobre todo el universo. Nos habla de posesión, poder, control y honra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ustedes ya saben qué es la palabra de Dios. Es la más aguda y penetrante espada de 2 filos que existe. Hasta las coyunturas llega. Y gloria a Dios que sea así, porque es de la única manera de doblegar la cerviz que está dañada, y es la regla. No se puede mirar al sol directamente, tuvimos un eclipse ayer, y por eso
Solo podemos ver a Creador a través de Cristo, aquel del que murió y hoy vive. Mira lo majestuoso que es. No podemos pronunciar el nombre de Dios, pero sí tenemos el gusto, el privilegio y el honor de pronunciar el nombre de Jesús, el nombre a quien Él dio potestad, a quien Él dijo: a ese adorar, y cuando lo adoras a Él, me adoras a mí. Y lo más poderoso es que Él mismo va a venir a juzgar. No va a ser Dios Padre, es el Dios Hijo que va a venir, que va a aparecer en el cielo y va a llegar acá, al que tú estás adorando. ¿Lo estás adorando? ¿Estás glorificándole? ¿Estás honrándole? 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Juan fue ese discípulo al principio, cuando el Señor Jesús estaba entre nosotros, habitó entre nosotros. Él se reclinaba sobre su pecho en el aposento alto, ¿recuerdan? Se inclinaba a una familiaridad, una coinonía única y perfecta. Bueno, no perfecta, única. sea, de Juan hacia Jesús. Pero cuando él vio a Cristo glorificado en la isla de Patmos, había una gran distancia entre él y Jesucristo. Juan nos relata cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Iglesia, el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra de Dios, al lado de Dios. Y si pudiéramos contemplarle a Él en toda su gloria y esplendor, no nos acercaríamos con familiaridad, sino que también caeríamos como muertos delante de Él. Él es Dios. Él no es Chuchito, Él no es el panita, Él no es el zarco de no sé qué. No, no. Él es tu Señor. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Glorifícale y hónrale como merece la única deidad, el creador de todo. Versículo 18, y ya vamos terminando. Y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Estas palabras son de refrigerio para el peregrino. Estuve muerto y ahora vivo. Que es verdad, es cierto lo que las profecías dicen de él, que libertó al pecador de la esclavitud del pecado, que propició la ira de Dios Padre, que puso su justicia perfecta a nuestra cuenta. Tengo las llaves de la muerte, venció la muerte. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, esta vida ya no tiene poder sobre nosotros, pues el temor más grande de un ser humano es morir. Y ahora la muerte es ganancia para el pecador redimido. ¿Eso es verdad para ti? Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo estaba esperando el juicio que finalmente lo llevaría a su muerte. Pero él dice: morir es ganancia. Morir es ganancia para ti. Vivir es Cristo para ti y para mí también. No, no crean que estoy saliéndome del cuadro. Finalmente, tenemos que admitir que la naturaleza humana se revela contra cualquier control, contra cualquier regla, contra cualquier norma. No nos agrada ser enjuiciados, observados y analizados. Esa actitud también la podemos observar en la iglesia, en la vida de los creyentes. No queremos que nos incomoden, que nos confronten con la verdad misma. Queremos una vida sin mayores complicaciones, y la tendencia general es la de conformarse a cumplir unas cuantas reglas mínimas de ética y moral, y así creer que somos suficientemente cristianos. Esa es la razón por la cual Cristo se ocupa de inspeccionar su iglesia. Él es el juez de su iglesia. Y en la iglesia, Él no ignora ni cierra sus ojos al pecado y a aquello que está mal. Su mandamiento a la iglesia es, como más adelante se ve en la carta, en el libro del Apocalipsis 2:5,
Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Recuerda, el sacerdote apagaba lo que no estaba dando luz, sino humo, si no te hubieras arrepentido. Como dice el devocional de hoy, permite que cada palabra te impulse a una alabanza asombrada de este nombre, Jesús, el Salvador de su pueblo, Cristo, el Rey prometido desde la antigüedad, el Salvador y Señor indescriptible y revelado. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cada día, iglesia, en cada situación, en cada decisión, en cada momento, considera a tu Salvador. Recuerda todas las verdades, todo lo que es Él, quién es Él, qué hizo, dónde estaba, dónde fue, qué ocurrió, a dónde está ahora, qué está haciendo ahora. Considérale, considérale. Solo hay un nombre para invocar, un nombre para obedecer, un nombre para conocer, un nombre para deleitarnos. Considera a tu Señor. Y los reyes de la tierra, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas, entre los montes, y decían a los montes y las peñas, caigan sobre nosotros, escondan el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Maranata, Cristo viene.